Quiero compartir con ustedes una palabra que sé que será de bendición. Doy la más cordial bienvenida a todos los que nos ven por nuestro canal de YouTube. Sé que esta palabra va a bendecir tu vida, va a bendecir a tu familia en consecuencia y espero que pueda ser de inmensa bendición. Diga conmigo, volver atrás no es una opción. Dígalo más fuerte, volver atrás no es una opción. Y quiero compartir algo que ocurrió con uno de los discípulos que son de los más relevantes, ¿verdad? Que nosotros conocemos en la palabra, porque fue un discípulo que caminó con Jesús. Todos los discípulos caminaron con Jesús, los 12 discípulos. Sin embargo, ellos tuvieron la bendición que no tuvo una multitud. La multitud siempre va a estar, la multitud siempre va a ver, la multitud siempre va a hablar. Normalmente la multitud habla, pero no hace. Normalmente la multitud es la que está presente, todo lo está viendo y todo lo quiere direccionar porque siempre cree que lo puede hacer mejor. Pero el discípulo es aquel que aprende y es aquel que hace. Diga conmigo, ¿qué hace? Un discípulo es el que hace. Ahora, un discípulo también puede pasar por situaciones complicadas, situaciones difíciles, y tal es el caso de Pedro. Pedro, cuando tuvo su primer encuentro con Jesús, Pedro estaba pescando. Él era de oficio pescador, él estaba pescando. Pero cuando se acerca el momento de tener su encuentro con Jesús, Jesús se da cuenta que Pedro estaba frustrado. ¿Cómo estaba? Frustrado. Y estaba frustrado porque no había logrado pescar nada. Y es allí, después de él escuchar la enseñanza de Jesús y de obedecer la dirección del Señor Jesús, es cuando él realmente puede experimentar el primer milagro en su vida, que lo conocemos en la palabra de Dios como la pesca milagrosa. Fue la primera pesca milagrosa. En esa pesca las redes se rompieron, los peces, muchos se perdieron, tuvieron que llamar a otras personas para que la bendición arropara mucho. Pero el punto acá es que Pedro comenzó a experimentar lo que era lo sobrenatural de parte de Dios, comenzó a caminar con el Señor. Allí él recibió esa palabra de parte de Jesús, que sobre él edificaría la iglesia, sobre la palabra revelada que él tenía en ese momento, era que iba a edificar la iglesia. Él comienza a ver cómo Jesús hace muchas cosas. Sin embargo, cuando llega el momento de la presión, cuando llega el momento difícil, cuando llega el momento donde Pedro piensa que va a perder, allí es cuando él se le acerca a Jesús. Ahí le dice a Jesús que no se entregue, que no vaya a la cruz. Ahí es cuando Jesús le dice Satanás y todo lo demás. Y cuando ya apresan a Jesús, cuando ya toman al maestro para crucificarlo, es allí entonces cuando vino el miedo, cuando vino el temor y se apoderó del corazón de Pedro, y Pedro niega a su maestro. Es allí cuando antes de que cantara el gallo, Pedro lo negaría. ¿Cuántas veces? 3 veces. Iba a negar a su maestro y efectivamente lo negó. Jesús fue crucificado, pero Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucita, Él comienza a aparecer a sus discípulos y comienza a hacerlo para que ellos certificaran, para que ellos vieran y sobre todo para que ellos creyeran y no se olvidaran de la misión que el Señor les había encomendado. Y es entonces donde entro acá, en lo que dice el libro de Juan, capítulo 21, quería que estuvieses en el contexto completo. Y Juan capítulo 21, versículo 1 dice de la siguiente manera: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ya este es Jesús resucitado. Dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus... ¿Quiénes estaban allí? Los discípulos. Ahí estaban discípulos. Estaba Pedro, comienzan a describir que estaba Tomás, comienza a describir que estaba Natanael. Es decir, que ahí habían discípulos, porque los discípulos normalmente comparten. Los discípulos normalmente se reúnen. Los discípulos normalmente están juntos y eso está muy bien porque hay que aprender a convivir, ¿verdad? Hay que aprender a tener esas amistades sanas y saludables. Ahora, vamos a seguir con lo que dice el versículo 3. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Qué les dijo a Simón? Pedro, voy a pescar. Ahora, fíjate lo siguiente, cuando Jesús
estuvo con Pedro, claramente le dijo: Pedro, ya tú no serás un pescador, tú serás ahora un pescador de hombres, un pescador de almas, tú irás a dar de lo que yo te estoy dando. Sin embargo, vemos que Pedro, en medio de ese dolor, me imagino que en medio de esa culpa por haber negado al maestro, por haberle fallado, porque cuando una persona falla, le falla a Dios, evidentemente no se puede sentir bien, se siente mal. Y una de las cosas que Pedro hizo, dijo: bueno, tú sabes lo que yo voy a hacer, yo voy a volver a lo que yo era, yo voy a volver a pescar, yo me voy a devolver a mi antigua manera de vivir. Pero ocurre algo que es increíble, que dice: voy a pescar. Entonces dice, ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Vemos entonces que los discípulos que también estaban con Pedro dijeron: Pedro, tú no te vas a ir solo, yo me voy a ir contigo. Pero ¿hacia dónde se estaba yendo Pedro? Hacia atrás. Ir nuevamente a una vida a la que ya él había dejado. ¿Sabe qué pasa? Que Pedro es un discípulo, y discípulo es igual a influencia. Diga conmigo: influencia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que hay influencias positivas y hay influencias negativas. Una influencia negativa es todo aquello que te impulsa a volver a tu vida pasada. Cuando tú vienes a los pies de Jesús, tú vienes a Él porque reconoces que necesitas ser perdonado, porque reconoces que por ti mismo no puedes alcanzar la salvación, la vida eterna. Reconoces que necesitas que Jesús entre a tu vida realmente para traer cambios de fondo y no de forma. Y hay influencias, personas que están a tu alrededor, que están allí, que te pueden dar palabras para llevarte a la cercanía de Jesús, para que la palabra te pueda confrontar, te pueda hablar y tú puedas seguir creciendo realmente como un discípulo de Jesús. Pero hay influencias, por el contrario, que constantemente te llevan a estar nuevamente en tu posición anterior, aún siendo discípulo. Entonces fíjate que esto no aplica para las personas que están afuera, esto aplica para las personas que estamos dentro del reino de Dios, porque los que estamos dentro del reino de Dios somos discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿cuántas veces ocurre que los discípulos se reúnen y más que reunirse para un crecimiento espiritual, para darle fuerza a una visión de Dios, más que para seguir adelante dándose ánimo unos con otros, se reúnen para volver a su vida pasada? ¿Cómo así? Se reúnen para criticar, se reúnen para chismear, se reúnen para hablar del vecino, del amigo, de aquel, de lo que está haciendo, y se reúnen para hacer todo lo contrario a lo que el Señor los ha llamado a hacer. Diga conmigo: volver atrás. Esto fue lo que pasó. Pedro tenía influencia, y esa influencia, él tenía un dolor, él tenía un sentimiento de culpa, él estaba allí tal vez encerrado porque ya sentía que había perdido todo. Él se le había olvidado que Dios a través de Jesús le había dado una promesa, le había dado una dirección, le había dado una palabra, le había dicho lo que tenía que hacer. Él se le olvidó eso, porque el dolor, porque la rabia, porque la ira, muchas veces porque la altivez y porque el orgullo hace que eso se borre, y tú, sin darte cuenta, des pasos en reversa. Ahora, ¿qué ocurre cuando él está en esta situación que el Señor no le mandó a hacer? Por supuesto, dice: fueron y entraron en una barca. ¿Y qué pasó? Aquella noche no pescaron. ¿Qué pasó? ¿No pescaron? Se repite la historia. ¿Sabes por qué? Porque volver atrás es repetir una historia de fracaso. Volver atrás es repetir una historia de frustración. Volver atrás es como que darle rienda suelta a lo que ya se sabe que no va a funcionar, porque sin Jesús las cosas no funcionan como deben de funcionar. Mira lo que dice entonces el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó. ¿Quién se presentó? Jesús. Se presenta Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Cuando yo leí este versículo, mire, no se imagina cuánto mi corazón se quebrantó. Y se quebranta por temor de Dios. Pues Dios mío,
¿Cómo que ellos caminaron contigo, te conocieron, te vieron, estuvieron cerca y al tú llegar no te reconocieron? Yo lo que pude decir fue: líbrame, Señor. Guárdame, Señor, de no reconocerte en algún momento de la vida. No me lo permitas. Ellos no le reconocieron. No reconocieron a aquel a quien habían visto hacer milagros y de quien habían recibido también milagros. No lo reconocieron. Estaban cegados en ese momento. Dice entonces, y les dijo: hijitos, ¿cómo les dijo? Hijitos, ¿tenéis algo para comer? Ellos le respondieron: no. Fíjate que Jesús se acerca, los ve, ven que están haciendo lo que Él no les mandó a hacer. Y sin embargo, ¿cómo les dijo? Hijitos. Y viene la pregunta que nos hace entender, que nos hace saber, que nos hace tener la convicción que siempre nuestro Señor está atento ante todas nuestras necesidades. Lo primero que le preguntan: ¿tienen que comer? ¿Estás bien? Porque quiero que tú mismo te respondas. Quiero que tú mismo le des respuesta a esta pregunta. Y ellos fácilmente dijeron: no. Mira lo que dice el 6. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí también se repite la historia. Llega Jesús, da una dirección, cumple la dirección y viene nuevamente la gran pesca milagrosa. Lo que hace escuchar y obedecer la voz de Dios es lo que constantemente te va a permitir ver sus milagros obrar en tu vida. Y esto fue lo que ellos vivieron. Dios mío, nuevamente Jesús le dijo: échala a la derecha. Y ellos le echaron. Y dice que nuevamente ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Era más de lo que ellos habían imaginado. Mira lo que dice el 7. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba. ¿Cómo se llamaba el discípulo amado? El discípulo amado se llamaba Juan. Ese era el discípulo amado, el que estaba siempre cerca de Jesús. Ese discípulo amado que lo conocía, es aquel que sale recostado del pecho de Jesús. Es aquel que estaba siempre cerca, es el sentimental. Es aquel que todos nosotros debemos de conocer. Por eso, si usted quiere comenzar a leer la Biblia y conocer profundamente la vida de Jesús, comience a leerlo por el libro de Juan. Dice que ese discípulo amado, dice que le dijo a Pedro: es el Señor. Él escuchó la voz y dijo: ya va, no solamente estoy escuchando, estoy viendo, sino que se está repitiendo un milagro. Y estos milagros solamente las hace mi Señor. Pedro, es Jesús, es nuestro Señor. Fíjate esto. Juan era el discípulo amado. Pedro era un discípulo de Jesús y era de esos discípulos atrevidos, osados, diligentes. Siempre tenía algo que decir, siempre tenía que hacer. Y sabe, ellos se conocían. Juan reconoció que era Jesús, pero Pedro, al saber que era Jesús, dice: Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó inmediatamente al mar. Pedro accionó, porque así era Pedro. Pedro era de acción. Pedro era de ir por aquello que él creía, que él quería. Pero dice la Biblia, que esto es bien interesante, dice que él se había despojado de sus vestiduras. ¿Sabe qué pasa? Que cuando una persona decide volver a lo que antes hacía, volver a su pasado, volver a comportarse como antes, volver a hablar como antes, volver nuevamente a los vicios de antes, se quita la vestidura de poder y de autoridad que Dios le ha dado. Porque hay una decisión, es una decisión. Él decide quitárselo y dice: yo voy a volver a pescar, y se quita esa vestidura.
El pecado siempre te va a llevar a quitarte la vestidura que Dios te ha dado. Una vestidura de poder, una vestidura de autoridad, una vestidura de alcance. Pero dice la palabra que cuando Pedro oyó que era Jesús el que estaba allí, él nuevamente se colocó la vestidura. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que no se podía presentar delante de su Señor siendo lo que él ya no era, sino lo que Jesús había dicho que era. Yo no sé cuántas cosas el día de hoy estén atacando tu vida para que tú te quites las vestiduras que Dios te ha dado. Yo no sé por cuántos procesos tú puedas estar pasando el día de hoy y tú quieras soltar lo que Dios a ti te ha dado. ¿Cuántas veces tal vez has dicho, no voy a servir, no voy a hacer esto, no voy a ir, no voy a hacer? No, yo prefiero hacer lo que hacía antes. Allí comienzas a quitarte tu vestidura. Pero ¿sabes? Cuando Jesús llega, todo cambia. Y Jesús llega a tu encuentro para recordarte quién eres. Eres un hijo amado, eres una hija amada, que tienes propósitos divinos y que por más que quieras irte por otra parte, el amor y el poder de Dios te van a alcanzar para que ese propósito maravilloso se cumpla en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ese propósito se cumplirá en tu vida por amor. Dice entonces el versículo 8 que se echó al mar y dice, y los otros discípulos vinieron con él, vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ellos estaban como a una distancia de 100 metros de la orilla aproximadamente. Y dice el 9, al descender a tierra vieron, ¿qué hicieron? Diga conmigo, vieron. Ellos vieron, pero ¿qué fue lo que vieron? Ellos vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Es decir, cuando ellos descienden de la barca estaba Jesús esperándoles. Jesús no fue al mar a buscarlo. Jesús esperó que ellos vinieran. Llegó el maestro, acércate. Ellos vinieron. Pero cuando ellos se acercan, ellos comenzaron a ver que Jesús tenía ya puesta la brasa, tenía peces y tenía pan. Ya estaba encima. Eso fue lo que ellos vieron. Porque sabes una cosa, cuando la gente se acerca a Jesús tiene que aprender y tiene que saber que Jesús no viene a quitarles nada. Jesús siempre viene a añadirles todo. Y ellos dicen que vieron que ya Él tenía. Ya Jesús tenía. Mira lo que dice el 10. Jesús le dijo, traedlo de los peces que acabas de pescar. ¿Jesús tenía pan y peces en la orilla? Sí los tenía. Jesús pudo haber orado allí por los panes y los peces para hacer una multiplicación y que todos comieran. ¿Era posible eso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Con ese pan y con ese pez, Jesús pudo haber orado para que se multiplicara. Pero Jesús aquí deja una enseñanza crucial para ti, para mí el día de hoy. Y es que le dijo, de lo que tú acabas de pescar, traedme. No le dijo, tráeme todos los peces. Le dijo, tráeme de lo que pescaste. Es decir, saca de lo que pescaste y tráemelo. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque fue Jesús quien soltó la palabra para que esa pesca milagrosa se pudiese dar. Y cuando hay un corazón entendido y un corazón agradecido, sabe que hay cosas que han recibido de parte de Dios, que hay palabras que han recibido de parte de Dios, que han activado en su vida lo sobrenatural. Y cuando en esta casa, por ejemplo, se te enseña a dar a Dios lo que es de Dios, se te está diciendo, si tú has recibido una palabra que ha activado los cielos a tu favor, traed de eso, tráelo a la casa, porque así nos los enseña Jesús. Tráelo. Ahora, ¿por qué? Porque esto tiene una explicación. Mira el 11. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. ¿Llena de qué? De grandes
peces y da detalles. Porque con Dios, tus cuentas tuyas con Él deben de ser detalladas. 153. Y aún siendo tantos, dice, la red no se rompió. Diga conmigo, la red no se rompió. Diga conmigo, experiencia aprendida. Dígalo de nuevo, experiencia aprendida. La primera pesca milagrosa, ¿qué pasó con las redes? Se rompía. Porque no estaban preparados para lo grande. Porque no estaban preparados. Porque estaban acostumbrados a ir a no pescar nada y a venirse frustrados. Pero después que llegó Jesús, entendieron que no importaba el momento, pero cuando fueran a pescar, sabían que tenían que estar preparados para lo grande. Así como tú tienes que estar preparado para lo grande en todo tiempo y en todo lugar en tu vida. Para lo grande, para una visión grande. Aunque hoy no lo veas, es grande lo que Dios tiene para ti. Dice que la red no se rompía. Ellos ya habían aprendido la lección. Y ellos sabían. Ahora, lo que estaban haciendo era algo mal direccionado. Dice el 12. Les dijo Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Venid y comed. Es decir, yo tengo pan y pez. Tú acabas de pescar. Tráeme de lo que pescaste. Porque yo de lo que pescaste te voy a servir. Vas a seguir comiendo. ¿Sabe que mucha gente piensa, escúcheme esto, mucha gente piensa que por el hecho de traer a la iglesia, Jesús le está quitando, Dios le está quitando, Dios le está restando, Dios le está disminuyendo. Y cuando nosotros no caminamos con los principios de Dios en nuestras vidas, nosotros nos estamos exponiendo a repetir los mismos errores del pasado. Pedro era un experto en la pesca, conocía la palabra de Dios, caminó con Jesús, vio los milagros, experimentó los milagros, y el día que dijo, estoy molesto, estoy rabioso, estoy sentido, estoy herido, estoy frustrado, estoy como sea, me devuelvo nuevamente a hacer lo mismo. Esa devolución le dejó lo mismo, frustración. No tuvo alcance, no logró las cosas. Y nuevamente vino Jesús a su vida a decirle, yo te voy a dar la palabra, yo te voy a dar la multiplicación, yo te voy a dar lo que tú necesitas, pero tú vas a traerme, porque con lo que tú me traigas, con eso mismo tú seguirás comiendo para seguir recibiendo del poder y del amor que abre los cielos, que estremece el mundo espiritual, para lo que todo aquello que tenga tu nombre venga a tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Y nada detenga el río de bendiciones que están a tu favor. Quiero decirte algo, iglesia. Tú tal vez cuando llegaste aquí, muchas cosas ya estaban. Porque al igual el reino de Dios se sostiene con hombres y mujeres que caminan en fe creyendo la palabra de Dios. Y son aquellos que se exponen constantemente a pescas milagrosas, es decir, a los de repente de Dios. La gente que camina bajo los principios de Dios son la gente que se expone a los de repente de Dios. Es decir, que le pasan cosas que a otros no les pasan, que reciben bendiciones que otros no reciben. Esos son aquellos que caminan bajo los principios. Y hay personas que cuando aprenden a caminar bajo estos principios, saben dar con alegría, saben dar con contentamiento, saben dar sin estar viendo lo que el mundo ve. Porque el mundo dice que la iglesia te roba. El mundo dice que los pastores te roban. El mundo dice que lo que vienes a traer a la iglesia es para enriquecer a otros. Pero Jesús te dice que lo que tú traes y pones en sus manos es para que su reino crezca, y tú formas parte de ese reino. Por lo tanto, tú formas parte de ese crecimiento. Eres tú quien va a crecer juntamente con tu familia. Eres tú quien va a crecer. ¿Sabes por qué? Escúcheme. Porque el reino de Dios no se detiene. El reino de Jesucristo, el ministerio que es de Dios, es sustentado por Dios. Por eso tal vez cuando muchos de ustedes llegaron ya esto estaba. Y hay muchas personas que piensan, si yo me voy esto se acaba. Pero lo importante acá
es que siempre mantengamos, y le ruego al Padre que así sea, mantengamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su lugar. Y mientras esta casa siga siendo direccionada por Él, nunca faltará el pan. Nunca faltará el pan. Siempre habrá provisión. Y hay provisión para seguir activando el poder de Dios. Lo que no pasa en un colegio, lo que no pasa en una universidad, lo que no pasa muchas veces en las casas, en los hogares, ocurre en las iglesias. Se activa un mundo espiritual a tu favor que comienza a generar los beneficios y las bendiciones de Dios que son para sus hijos, que son para sus hijitos. Dice el 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio y asimismo del pescado. Es decir, Él les dio a ellos mismos del pescado. Dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y este es el escenario, diga conmigo, el escenario que Jesús nuevamente le presenta a sus discípulos. Es decir, te voy a permitir que tú mires lo que es creer, que tú mires lo que es caminar en obediencia. Te voy a permitir nuevamente, ya yo cumplí, ya yo entregué mi vida por amor, ya yo entregué mi vida por amor a ti y ahora he resucitado como lo he hablado y veo que te quieres volver atrás, pero yo me regreso nuevamente y quiero volverte a decir cómo funcionan las cosas en el reino. Quiero volverte a decir que las lógicas humanas, quiero volverte a decir que el humanismo no te va a llevar a alcanzar tu propósito de vida. No te va a llevar a ver la gloria ni la manifestación del poder de Dios. Quiero explicarte nuevamente a esos discípulos que tienen que aprender a tomar las decisiones correctas, que tienen que aprender por quién se van a dejar influenciar. Porque mire que Pedro era el discípulo relevante, pero en ese momento estaba equivocado. Y muchos se estaban dejando influenciar por él, volviendo atrás. Y este fue el escenario que le presentó Jesús a Pedro, para luego venir con este acto poderoso de amor. En el 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Es decir, Jesús le está diciendo: ¿tú me amas más que ellos? Sí, Señor, tú lo sabes. Entonces apacienta mis corderos. Entonces no lo lleve por un mal camino. Entonces no estés hablando lo que no tienes que hablar. No estés haciendo lo que yo no te he mandado a hacer. Discípulo, ¿me amas? Sí, Señor. Apaciéntales, dale calma, dale tranquilidad. Ministrales paz, ministrales poder. No los lleves nuevamente a su posición de ruina, de tristeza, de dolor, de frustración, de pérdida. No los lleves nuevamente a retroceder, a caer nuevamente en el pecado del chisme, en el pecado de la murmuración, en el pecado aquel donde vienen a los vicios, donde están las rumbas. No, porque que una rumbita de vez en cuando, ¿qué pasa en esa rumba? ¿Te acerca del Señor? ¿Te sientes más espiritual? ¿O más carnal? Discípulos que influencian. Discípulo es igual a influencia. Todos nosotros estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Por lo tanto, todos nosotros estamos llamados a ser influencia. Pero una influencia que acerque a la gente a Jesús. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Quiero decirte lo siguiente. Nosotros estamos claros que todos los que están acá
están siendo pastoreados por un pastor principal, evidentemente, que es quien les da el pasto, quien les da el alimento espiritual. Sin embargo, todos los que estamos acá también tenemos dirección de parte de Dios de predicar el evangelio y de hacer que estas personas no solamente conozcan de Jesús, sino que se mantengan caminando tomados de la mano con Jesús. Y cuando la iglesia es pequeña, tal vez el pastor los pueda cuidar a todos. Pero cuando la iglesia va creciendo y sobre todo va creciendo bajo la dirección de Jesús, según lo que Jesús enseña, entonces todos aprenden a hacer lo que Jesús hizo. Su pastor cuida y ellos también aprenden a cuidar a otros. No se hacen los desentendidos. Comienzan a dar de lo que han recibido. ¿Tú has recibido palabra de Dios? ¿Tú has recibido amor de Dios? ¿Tú has recibido un cuidado? Entonces no te quedes allí como que en un grupo donde me cuidan, donde me hablan. No, di, yo también quiero cuidar a alguien. Yo también quiero enseñar a alguien. Yo también quiero mostrarle a alguien el camino que se llama Jesús. Y también quiero enseñarlas a permanecer en el tiempo. En eso consiste a pastorear. En eso consiste apacentar las ovejas, llevarlas a un pasto seguro. Ven, vamos a casa de Dios para que recibas la palabra. Vamos a casa de Dios para que esa ansiedad baje de tu vida. Vamos a escuchar palabra para que tú veas que el Señor tiene el conocimiento de todas las cosas y de tus necesidades. Y Él va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dice el 17. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sabe qué? Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Y es porque Jesús sabía que Pedro lo amaba. Pero hasta ese momento, la forma de amar de Pedro era una forma muy, ¿cómo lo diría? La forma de amar de Pedro era una forma según él se sintiera en el momento, era condicionada. Y cuando Jesús le hace 3 veces la pregunta, le está diciendo, Pedro, lo que pasa es que ya yo no quiero que tú me ames de forma superficial. Yo quiero que tú estés consciente de la respuesta que me estás dando, porque quiero que me ames de forma profunda, sincera. Que cuando nuevamente se te vuelvan a presentar las pruebas, que cuando nuevamente se te vuelva a presentar la presión, no me niegues, Pedro. Que cuando nuevamente llegue la situación difícil en tu vida, no te vuelvas atrás, Pedro. Que cuando nuevamente te toque ser influencia, no te lleves a todos a un camino que sabes que le va a dar frustración. Por eso Jesús se tomó el tiempo de preguntarle a Pedro 3 veces, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? Es entristecer. Es ese momento donde, Señor, tú lo sabes. Sí, yo lo sé. Y porque sé que me amas, te recuerdo lo que tienes que hacer. Porque una cosa es que sepas y otra cosa es que hagas. Y el Señor nos está llamando a ser hombres y mujeres que verdaderamente profesen una fe evidente. Hablas de fe, muéstrame tus obras y yo sabré cómo es tu fe. Que verdaderamente le digan al Señor, yo te amo y yo me ocupo de tu reino, yo me ocupo de lo tuyo. Yo me ocupo, Señor, de ser verdaderamente esa persona que pueda dar un buen consejo a quien lo necesita, porque es un consejo que está basado en tu palabra. Es un consejo que está direccionado por tu palabra. ¿Sabe? Es una decisión que todos nosotros tenemos que tomar. ¿Vuelvo nuevamente atrás?
sabiendo lo que el Señor ha entregado? ¿Eres capaz de volver atrás? Porque quiero decirte esto, tú no eres la misma persona de antes, no lo eres. Aunque ahorita no estés donde quieres estar, aunque ahorita no tengas lo que tú quieres tener, tú no eres la misma persona de antes. Porque sobre ti, en ti, habita alguien que se llama Espíritu Santo. Y eso te hace una persona mejor que antes. Y cuando Jesús llega a nuestras vidas, no llega para volvernos como antes, para darnos lo de antes. Él no vive en el pasado, Él vive en el presente y Él te proyecta hacia un futuro. Quiero cerrar con esto. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sabes por qué hoy la gente no quiere escuchar ni leer las escrituras? Porque por ser inspiradas por Dios, tienen el poder para cambiarte, para transformarte. Y hoy la gente no quiere por conveniencia, no quiere porque prefieren vivir una vida doble, una cosa como que soy pero no soy, estoy pero no estoy, quiero pero no quiero. Pero cuando la Biblia dice, mira, la palabra es inspirada por Dios, pero ella es útil, no para cargarla aquí debajo del brazo, no, ahí no hace nada. Dice que ella es útil para enseñar. Diga conmigo, enseñar. Enseñar lo que en otro lado no te enseñan. Enseñar lo que muchas veces ni en casa se está enseñando hoy en día. Ella te enseña cosas que tú no sabes. Es posible que tú hayas conocido de Jesús hace muchos años y todavía hay cosas que no sabes de la palabra. Es posible que lo estés conociendo ahora y a tu edad. Bueno, pero es que yo tengo 40, que yo tengo 50, que yo tengo 60. Pero a tu edad hay cosas que Jesús te quiere enseñar y que serán útiles para tu vida. Dice, para redarguir. Porque cuando tú estás haciendo algo que es contra la naturaleza de Dios, cuando tú estás haciendo algo que realmente no agrada al corazón de Dios, por ser tú un hijo de Dios, tú no te sientes bien. Y esa es la tristeza. Y esa es la incomodidad. Porque el Espíritu Santo te redarguye y te dice, hay que cambiar, hay que arrepentirse. Suelta ese pecado, renuncia a ese pecado. Suelta, entrégate. Ahí el Espíritu Santo comienza a redarguirte, comienza a hablarte, comienza a confrontarte. Y es esa incomodidad que sientes en tu espíritu. ¿Sabe? Cuando la gente está incómoda en su espíritu, piensa que todo el mundo sabe o que todo el mundo lo trata de una manera específica, pero es su misma incomodidad lo que le hace tener esos pensamientos y esas cosas. Pero la palabra te redarguye. Por eso es que un hijo de Dios, cuando está haciendo algo incorrecto, cuando abre las escrituras, algo comienza a pasar. Dice, si yo soy hijo, si sé quién soy, ¿por qué tengo que hacer lo que no debo hacer? Te redarguye y te dice, vamos campeón, vamos campeona. Desarrolla dominio propio. Gobiérnate a ti mismo. Conforme a como Dios te creó, conforme a como Dios te diseñó, con capacidades, con destrezas, con habilidades, también con dones espirituales, para que crezcas en tu vida, pero también para que fortalezcas el reino de Dios. Vamos. Útil para corregir.
Porque la palabra no siempre dice lo que uno quiere escuchar o lo que uno quiere leer. La palabra te corrige. Y la corrección viene cuando tú comienzas a hacer algo porque tú crees que es así. Pero cuando te vienes a la palabra y dices, no, es que no es así. Ahí viene la corrección. Y la corrección, vuelvo al principio de este versículo, dice que es útil el que acepta la corrección. Quien te instruye cuando lees la Biblia es Dios. Quien te enseña es Dios. Por eso es que jóvenes que están aquí no formen parte de una generación que se levanta en contra de sus padres. No te levantes en contra de aquellos que fueron el instrumento de Dios para traerte a la tierra con un propósito. Porque a esos tú no los escogiste, Dios los escogió por ti. Son los perfectos para ti. Es un tiempo de corregir. Como pastores tenemos que corregir, que corregirnos, pero también tenemos que ayudar a la iglesia y corregir. Corregir. Por eso enseñamos. No por un beneficio personal, enseñamos porque el beneficio te lo vas a llevar tú y se lo va a llevar tu descendencia en el nombre poderoso de Jesús. Para corregir, para instruir en justicia, una instrucción, porque no siempre vamos a hacer lo que nos guste. Vamos a hacer lo que es correcto delante de Dios para recibir la justicia de Dios. Él nos instruye, por aquí no, por aquí sí. Hay una instrucción, hay un camino marcado. Hay gente que hoy llora porque cree que va a morir en la pobreza. Hay gente que hoy llora porque cree que no va a salir de sus deudas. Hay gente que hoy llora porque cree que no tiene futuro, porque está aquí. Pero quiero decirte que también hay gente que llora en otro lado por lo mismo. Porque el verdadero problema es no escuchar la instrucción, es no escuchar la corrección. Ese es el verdadero problema. Porque quiero decirte esto, una persona tiene que aprender a ser humilde para reconocer que necesita de Dios para ver la manifestación de las grandezas en su vida. La gente busca al hombre, la gente busca el contacto, la gente busca al amigo y se olvida de Dios. Pero aquellos que buscan de Dios, que buscamos de Dios, vamos a ver el peso de gloria de parte de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra salud, para las empresas, para los emprendimientos, para nuestra ciudad, para nuestra nación, en el nombre de Jesús. Versículo 17. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la palabra? En corregirte, en redarguirte, en enseñarte. El propósito tiene un fin. Y el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Diga conmigo, preparado. Dígalo de nuevo, preparado. Dígalo fuerte, preparado para toda buena obra. Ay, ¿por qué tengo que hacer tantos talleres? Ay, ¿por qué tengo que hacer tanto? ¿Por qué tengo que conocer tanto? Porque te tienes que preparar. Hombre, mujer de Dios, te tienes que preparar para toda buena obra. Es decir, para hacer lo bueno. Te tienes que preparar para hacer toda buena obra, porque Dios ha comenzado una obra en ti y la va a ir perfeccionando día tras día. Pero Dios está haciendo una obra en ti y te está preparando para que tú también aprendas a hacer buenas obras en la vida de otros. Por eso es que hay que prepararse.
Por eso es que tenemos que entender que volver atrás no es una opción. Volver atrás no es una opción. Pedro quiso volver atrás y se encontró con la misma situación que tenía antes de Jesús. Pero él se desesperó. Como sé que hay muchos que están desesperados por correr a los brazos de Jesús. ¿Tú qué me ves? Corre a los brazos de Jesús. Entrégate a Él. Arrepiéntete. No vuelvas atrás. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Hay una dirección. Escucha la dirección de Dios. Escucha la dirección de tu pastor. Y permite ver en otros lo que Dios está viendo. Y prepárate para ver lo que Dios hará a través de ti. Bendiciones.